Buenos días a todas y a todos. Es un gusto saludarles en este inicio de semana, lunes 11 de marzo. Como ustedes saben, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos está comprometida con la promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. En ese tenor, llevamos a cabo acciones de capacitación orientadas a generar conocimiento útil y proporcionar herramientas que permitan a los servidores públicos actuar a la luz de los derechos humanos. Así, desarrollamos el diplomado Mecanismos y herramientas para la prevención, atención y combate al trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, el acompañamiento técnico del proyecto Accionar de la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, CITI, así también como por la Secretaría de Economía y del Trabajo de Chiapas, con el objetivo de impartir conocimientos enfocados a combatir el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas, con la finalidad de proteger, garantizar y velar por los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Hoy iniciamos el módulo 2 de este diplomado y quiero agradecer en primera instancia la presencia y el acompañamiento de la maestra Ana Keila Álvarez Arzate, subsecretaria del Servicio Nacional de Empleo, y a todas las personas que hoy nos acompañan. Quiero dar la bienvenida y en ese sentido voy a ceder el uso de la palabra a la maestra Jacqueline Ángel Juan, quien dará unas palabras en representación del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Adelante, maestra. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, maestra Claudia. La saludo y los saludo enviándole justamente la gratitud por parte del señor presidente don Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por acompañarnos el día de hoy en una plática más de los días lunes, pero que es un tema verdaderamente interesante sobre el trabajo forzado con enfoque de género. El trabajo forzado y la esclavitud moderna son realidades multifacéticas que afectan generalmente a los grupos vulnerables y a las familias, y particularmente a las mujeres. Como ustedes saben, la Organización Internacional del Trabajo ha puesto especial interés en estudiar este fenómeno con referencia a quienes buscan empleo, como si la necesidad de satisfacer sus necesidades personales y familiares les empujara a aprovechar cualquier chance laboral que surja. El trabajo forzado es una realidad multifactorial que afecta a los grupos socialmente débiles y vulnerables, y de manera muy particular a las mujeres, y es una forma de esclavitud moderna que afecta a todo tipo de sociedades y familias. La Organización Mundial del Trabajo estudia de manera particular este fenómeno, atendiendo a las necesidades laborales de aquellas que buscan una oportunidad de trabajo para satisfacer sus necesidades personales, a contribuir con el gasto de la familia. Considera que una persona se encuentra en condiciones de trabajo forzado o esclavitud moderna cuando estas labores se desempeñan de manera presionada e involuntaria, bajo amenaza, violencia o incluso deudas. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo forzado u obligatorio es todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de pena de cualquier tipo o para el cual dicho individuo o persona no se ofrece de manera voluntaria. En términos generales, acerca de las prevenciones sobre el trabajo forzado, el 10 de noviembre del año 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto en el que se aprobó el protocolo 2014 relativo al convenio sobre el trabajo forzado de 1930, adoptado en Ginebra el 11 de junio del año 2014. El trabajo forzado es toda labor o servicio exigido, como comentábamos hace un momento, ¿verdad?, bajo estas circunstancias antes descritas. En este sentido, se puede decir que actualmente el trabajo está regulado
por la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar el delito en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a víctimas de estos delitos, sancionando con pena de prisión y multa a quien tenga o mantenga a una persona en trabajo forzado. También, la Ley Federal de Trabajo establece como una obligación patronal el implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para erradicar el trabajo forzado e infantil. Ahora bien, ya que el protocolo relativo al convenio de trabajo forzoso de 1930 es un instrumento jurídicamente vinculante, todos los miembros que han ratificado dicho convenio, como lo es el caso del Estado mexicano, tienen la obligación de cerciorarse que el trabajo forzado obligatorio sea objeto de sanciones penales, con inclusión de sanciones impuestas por la ley que sean realmente eficaces y que se apliquen estrictamente. Vale la pena mencionar que dentro de este escenario de pertinaz violación de derechos humanos, es un grave problema la moderna esclavitud de género, que se manifiesta en explotación sexual, trabajo doméstico y matrimonio forzado. En este contexto lamentable, las cifras de la OIT nos ofrecen, son verdaderamente preocupantes y a escala global las mujeres representan un 99% del total de las víctimas de explotación sexual y un 84% de matrimonio forzado y 61% de víctimas por trabajo doméstico obligado. Siguiendo con las cifras de la OIT, existen aproximadamente 40 millones de personas afectadas y el 71% son mujeres y niñas. Dadas las circunstancias y la naturaleza de las víctimas, es necesario buscar la solución a esta crisis con instrumentos y políticas con perspectiva de género. El enfoque de género está orientado a observar, a estudiar y a transformar las diferencias culturales, económicas, políticas en la construcción de las condiciones y la posición de hombres y de mujeres que generen desigualdades y se expresan a través de situaciones de discriminación o exclusión social. La perspectiva de género como una visión necesaria para valorar los matices de una problemática que afecta al género femenino está prevista en nuestra legislación. De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad, exclusión de las mujeres que pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear condiciones de cambio que permitan avanzar en esa construcción hacia la igualdad de género. Hay mucho camino por delante, pero nos motiva la actitud tan resiliente que han demostrado las víctimas y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que procuran crear esos medios de defensa que los libere de este cáncer social y que los lleve a la reconciliación y al respeto a la dignidad humana sujeta a este tipo de violencias. Finalmente, queridos amigos y amigas, las invito y los invito a que escuchemos con muchísima atención a nuestra experimentada disertante. Doy de nueva cuenta para que la presente la voz a la maestra Claudia Ruiz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jacqueline. Bienvenida, maestra Nancy Hernández Martínez. Hoy iniciamos con usted el módulo 2 y me voy a permitir leer la semblanza curricular de nuestra ponente. Tiene estudios de doctorado en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en sociología política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Libre de Berlín, en Alemania, como parte de sus estudios doctorales y en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua. Sus temas de trabajo son trabajo forzoso, trata de personas, género, feminicidios, violencias, derechos de niñas, niños y adolescentes, políticas públicas e investigación social.
Tiene más de 15 años de experiencia profesional en diversos ámbitos, organismos internacionales, sector público, organizaciones de la sociedad civil y academia. Fue consultora para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, para la Organización Internacional para las Migraciones y para organizaciones de la sociedad civil como el de SOS México, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla y Population Medical Center. En la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, estuvo a cargo de temas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres y participación ciudadana. En el Instituto Nacional de Migración, trabajó en el área de prevención de trata de personas. En el ámbito de la sociedad civil, fue coordinadora de área de asistencia técnica para gobiernos estatales y municipales en temas de políticas públicas de desarrollo social y derechos humanos en el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, CEIDAS AC, investigadora en el Programa de Prevención de la Trata de Personas de la misma organización. Fue profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de 2022 a 2024 fue oficial de trabajo forzoso en la oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba. Bienvenida, maestra Nancy, será un gusto escucharle con toda la experiencia que usted tiene. Adelante, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Jacqueline. En primer lugar, los retrasamos un poquito porque tuve problemas técnicos, así que una disculpa porque, bueno, aquí el tiempo es oro. Pero bueno, ya comenzamos y me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes que están interesados en estos temas, interesadas en estos temas. Y bueno, también quiero agradecer a todas las personas que hacen posible este diplomado y estas sesiones de cada lunes, que sin duda alguna son muy valiosas. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. Ahorita precisamente en la presentación Jacqueline ya daba muchos datos que vamos a revisar y les pido que también se queden con esta información que ella nos compartió. Bueno, pues el tema de hoy, como ya se dijo, es trabajo forzoso o trabajo forzado, que bueno, en realidad no hay diferencia. La legislación mexicana habla de trabajo forzado y los instrumentos internacionales de trabajo forzoso. Esta es una acotación porque de pronto hay gente que hace esta pregunta de si hay alguna diferencia. Pero bueno, comenzaré diciendo eso, es lo mismo, solamente que en México se utiliza como trabajo forzado. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí voy a pedir su participación para que en el chat, por favor, me digan qué vemos aquí. ¿Qué ven ustedes en esta imagen? En estas imágenes, tenemos 3 imágenes. Y quisiera su participación, que me digan qué vemos aquí. Ahí vayan poniendo en el chat, yo los voy leyendo: ropa, maquillaje, chocolate, productos de consumo, maquila de ropa, producción de chocolate y cacao, artículos de estereotipos de género, quién los elabora, muy bien, productos consumidos por la mayoría, productos cotidianos, productos caracterizados por trabajo forzoso. Perfecto, muy bien. Efectivamente, así como lo pusieron primero, pues vemos productos tal cual. Pero por ahí alguien o varios de ustedes pusieron temas relacionados con la producción y las condiciones en que estos productos son posibles, ¿no? Hacerlos es posible. Productos que provienen de explotación. Exactamente. Nosotros vemos productos, pero muchas veces, pues sí, como consumidores no nos cuestionamos cómo se llega a esos productos, ¿no? No vemos, no pensamos y tal vez no tendríamos por qué pensar, pero creo que ahora, ante esta problemática del trabajo forzoso, creo que también es importante pensar y hacer una conciencia.
yo puse aquí estos 3 ejemplos, pero bueno, esto puede ser en cualquier producto, ¿no? Alimentos de la agricultura, mucha gente puede pensar en maquillaje, pues sí, también, ¿no? Cualquier cosa puede ser producida usando trabajo forzoso, lamentablemente. Y aquí a la pregunta de ¿y qué no vemos? Por acá ya nos dijo alguien, Armando Guzmán nos dice cómo se producen, es lo que no vemos. Y efectivamente eso es a donde quiero llegar. La siguiente, por favor. Y bueno, pues efectivamente, vinculado con lo anterior, pues aquí está, ¿no? Y aquí les pongo imágenes vinculadas a lo anterior, ¿no? O sea, no vemos cómo, quiénes son los que cultivan el algodón o cualquier otro material que se utilice para crear textiles. No vemos quiénes son aquellas personas que cultivan el cacao y en qué condiciones. Y quiénes elaboran estas prendas, por ejemplo, ¿no? Aquí les pongo la imagen de una noticia eh, de Bangladesh, pero esto puede ocurrir en cualquier parte del mundo, ¿no? Y a veces vemos noticias que están vinculadas a otros países y puede parecernos que eso está lejano a nosotros, pero no es así. Y es muy importante hacer conciencia de eso. La siguiente, por favor. Bueno, en la sesión de hoy nos vamos a concentrar en 3 conceptos. Le das clic, por favor. Trabajo forzoso, que es el tema central, y vinculado a trabajo forzoso veremos el tema de género y otro que para mí es de suma importancia y lo iremos desarrollando a lo largo de esta presentación y que es precisamente también el tema de la interseccionalidad, porque es algo muy importante. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es el trabajo forzoso? Aquí el principal instrumento que define el trabajo forzoso, como ya se mencionaba en la presentación previa, está definido en el Convenio sobre el Trabajo Forzoso de la Organización Internacional del Trabajo. Es el convenio número 29, que fue creado en 1930. Nosotros aquí con el tema de trabajo forzoso vamos a encontrar muchas similitudes con el tema de trata de personas que están muy vinculados, pero es importante aquí empezar diciendo que no todo trabajo forzoso es trata de personas. Entonces, ¿cómo se define el trabajo forzoso? Bueno, la OIT lo definió desde 1930, sin embargo, es importante señalar que esta conceptualización y este instrumento de 1930 ha sido revisado, ha sido actualizado, y por eso tenemos 2 instrumentos más que ahorita los mencionaré, pero bueno, ahorita centrémonos en el tema de la definición. Y bueno, aquí podemos ver precisamente que trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio, y aquí es importante también tener muy bien ubicado el tema de servicio, exigido a un individuo bajo amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Tenemos 4 elementos en esta definición que es importante identificar. El primer elemento es el trabajo o servicio. ¿Y esto a qué hace referencia? A todo tipo de trabajo que tenga lugar en cualquier industria o sector de la economía formal o informal. No tiene que ser preciso, porque a veces pensamos trabajo, bueno, economía formal. No, no precisamente, ¿no? Esto puede darse en cualquier actividad, industria, sector económico, ya sea formal o informal. Luego tenemos el segundo elemento, toda persona, y esto es todas las personas, sean adultas, sean niñas, niños y adolescentes. Aquí incluye a cualquier persona. El tercer elemento que tenemos es amenaza de una pena cualquiera, y esto incluye diferentes situaciones como puede ser violencia, intimidación, o a veces también se da con actos pues mucho más sutiles, ¿no? Algo que todos aquí, y yo sé que aquí hay muchos funcionarios y funcionarias públicas, vemos cómo también la retención de documentos de identidad es una forma de amenazar a una persona para retenerla. También tenemos el aislamiento. Hay muchas formas en las que se puede amenazar a una
una persona para tenerla retenida haciendo cosas en contra de su voluntad. Y finalmente tenemos el cuarto elemento, que es la involuntariedad, y esto se refiere precisamente a que las personas no dan su consentimiento para realizar dichas actividades, o que eso está vinculado también precisamente con el engaño, porque muchas veces las personas se les dice que van a realizar un trabajo, pero en realidad cuando están ya en el lugar, pues van a hacer otra cosa, y aquí fueron engañados, ¿no? Entonces aquí también este elemento es muy importante, porque muchas veces hay argumentos que dicen, pero bueno, es que él o ella dio su consentimiento, pero si es con engaño, ¿no? Y además si se tratase también de un niño, niña o adolescente, bueno, definitivamente eso es trabajo forzoso. La siguiente, por favor. Muy bien. Aquí en esta slide que ustedes pueden ver, tenemos cuáles son los principales instrumentos internacionales sobre trabajo forzoso de la OIT. Entonces, si bien tenemos también otros instrumentos internacionales que abordan el tema de trabajo forzoso, es en estos instrumentos donde se define qué es el trabajo forzoso. Como ya lo veíamos en la definición anterior, bueno, se definió en el Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930, es el convenio número 29, y tenemos dos elementos derivados de este convenio. El primero de ellos es el protocolo de 2014, que se ratificó el año pasado, como ya se mencionó, y tenemos también una recomendación, que es la recomendación 203. ¿Qué hace el protocolo? En la normativa de la OIT, bueno, los protocolos lo que hacen es actualizar los convenios, porque ya vimos que, bueno, es un convenio de 1930 y que, bueno, necesita ser actualizado. Este protocolo, por ejemplo, pone mucho énfasis también en lo que es la problemática de la trata de personas y delinea diferentes líneas de acción que los gobiernos deben emprender para prevenir, atender y erradicar el trabajo forzoso. La recomendación 203 es muy completa porque viene ya como muy bien definido qué se puede hacer desde el ámbito de la educación, qué se puede hacer a través de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Hay un importante énfasis en la población migrante, que son de las poblaciones más vulnerables, niñas, niños y adolescentes, y por supuesto también incluye el tema de género, ¿no? Porque ahorita lo iremos viendo, pues es algo central que tener en cuenta cuando hablamos de trabajo forzoso y de muchas otras problemáticas. No únicamente trabajo forzoso, es importante mencionarlo, pero bueno, estos instrumentos están diseñados de esta manera. Yo les recomiendo que si tienen oportunidad puedan consultarlos. Son muy cortos y entonces, como les decía, bueno, son como grandes líneas de acción que los gobiernos deben hacer, deben implementar. Luego tenemos el Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso del año 1957, este es el convenio número 105. Este convenio básicamente está centrado en la prohibición del trabajo forzoso impuesto por el Estado. Nosotros podemos decir, bueno, es que eso en México no pasa. Sí, afortunadamente, ¿no? No tenemos una situación de trabajo forzoso impuesto por el Estado. Sin embargo, yo sí quiero plantearles aquí la importancia de ser conscientes de esto, porque así como se los presentaba en las imágenes de los productos que pudieron ver y todo lo que implica la producción, bueno, pues precisamente en todo el tema comercial pues tenemos cadenas de suministro que implica traer productos o elaborar productos en diferentes lugares. Y muchas veces diferentes productos se dan en lugares donde el Estado impone trabajo forzoso. Y muchos de esos productos son elaborados por personas que están en esa situación. Entonces, no es algo, si bien nosotros no lo vivimos en nuestro país y ojalá nunca tengamos que vivirlo, ocurre en otros países, en otros continentes, y muchas veces esos productos sí llegan a nuestras manos y no lo sabemos. Entonces, esto tiene que ver también con todas las reglas comerciales, con toda la normativa que tiene que haber alrededor. Nosotros como México, bueno, tenemos el TEMEC, que precisamente prohíbe la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso, y todo esto está vinculado, ¿no? Entonces,
Este convenio no deja de ser importante, aunque nosotros no vivamos esta situación, pero sí es importante por esta economía globalizada que vivimos. Y bueno, el otro convenio que tenemos es sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, donde también se incluye el trabajo forzoso, la trata de personas. En este convenio también encontramos diferentes artículos donde se aborda esta temática y que es importante también porque niñas, niños y adolescentes son de los grupos más vulnerables. Este convenio está enfocado precisamente en niñas, niños y adolescentes, pero señala puntualmente también que es una prioridad, que debe ser una prioridad para los gobiernos, prohibir y generar acciones para prevenir también el trabajo forzoso y la trata de personas. La siguiente, por favor. Entonces, ya que revisamos, ¿le vas dando clic, porfa? Ya que revisamos el concepto, ya que tenemos más idea de dónde encontramos en los instrumentos internacionales todo lo relativo a trabajo forzoso, bueno, pues aquí vamos a ver en un pequeño esquema cómo se divide. Y bueno, antes de revisar este esquema, también quiero mencionar que los instrumentos internacionales son de suma importancia porque precisamente a través de ellos es que los gobiernos, el Estado mexicano, por ejemplo, en este caso, pues que ha ratificado estos convenios, pues tiene que a partir de eso generar acciones y se comprometen a generar acciones y estos instrumentos internacionales precisamente es eso, un marco de referencia para que los países los retomen y también los adecuen a sus contextos, a sus necesidades y a las diferentes realidades que existen. Y ahora sí, entonces tenemos trabajo forzoso. Aquí podemos dividirlo en dos, como ya se los mencionaba. Trabajo forzoso impuesto por el Estado. Tenemos el trabajo forzoso en la economía privada, formal e informal, ilícita. Y luego tenemos como esta parte de trabajo forzoso en la economía privada, tenemos la explotación en distintos sectores de la economía, que puede ser desde la agricultura, la manufactura, la minería, los servicios. Y luego tenemos la explotación sexual comercial, que puede ser de personas adultas y también de niñas, niños y adolescentes. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y desde ahí podemos ir viendo cómo vamos viendo estas divisiones de roles de género también, incluso para explotar a las personas, ¿no? Entonces es bien importante aquí empezar a ver el género cuando vemos estas cifras, ¿no? A ver, por ahí dice alguien que si podemos ver de nuevo la lámina anterior. No sé si nos puedes apoyar, José Ana. Entonces, bueno, digo, la presentación se les va a compartir para que, bueno, también tengan ahí este apoyo para ustedes. Y, bueno, entonces ahora sí, seguimos, por favor. Bien, con el tema de trabajo forzoso, pues la OIT ha hecho un trabajo impresionante a nivel mundial. Y aquí, pues sí, siempre me gusta mencionar que en México es la primera vez que se está impulsando el tema y por eso para mí es siempre muy importante hacer énfasis tanto en los instrumentos internacionales como en el concepto en sí mismo y contarles un poquito también de las cosas que se han hecho en la OIT, porque hay elementos, instrumentos que nos pueden ayudar también en nuestro día a día como funcionarias, funcionarios, ya sea de instituciones de gobierno, organismos autónomos, incluso sociedad civil, en todo, porque tenemos a veces tan cerca situaciones de trabajo forzoso, de trata de personas, y a veces, pues, si no tenemos el conocimiento, no lo podemos identificar. Y en este sentido, en esta lámina podemos ver 11 indicadores de trabajo forzoso que elaboró precisamente la OIT allá por el año más o menos 2012-14, y los elaboró con base en toda la experiencia adquirida de implementación de diversos proyectos en otros países, ¿no? Entonces, se determinaron estos 11 indicadores que nos pueden decir que hay una situación de trabajo forzoso o dar pistas de que hay trabajo forzoso.
Uno de ellos, pues, es el engaño, como ya se los mencionaba anteriormente, la restricción de movimiento, el aislamiento, violentar a las personas, amenazarlas. Tenemos el abuso de vulnerabilidad, que pues de pronto este es el que cruza todo, ¿no? Porque cuando alguien está en una situación de vulnerabilidad, pues precisamente se aprovecha esta situación, ¿no? Tenemos también, ya lo mencionaba, la confiscación de los documentos de identidad, la retención del salario, la manipulación de la deuda, condiciones de vida y trabajo abusivas, horas extra excesivas y multidependencia del empleador. Los 11 que se los mencioné son los que están ahí en las casillitas de colores y del lado izquierdo pueden ver como ejemplos, ¿no? Específicos de cada uno de estos indicadores. No me voy a detener en este momento a revisar cada uno, porque bueno, cada uno sí requeriría muchísimo tiempo para ver ejemplos concretos, además de los que aquí ya se señalan en esta lámina. Pero bueno, también están las publicaciones de OIT, de hecho está es un fascículo muy chiquito donde se explica cada uno de estos indicadores, lo pueden encontrar en la página de internet de OIT, o si lo ponen en el buscador tal cual, indicadores de la OIT sobre trabajo forzoso, pues les va a aparecer, y vienen ejemplificados con casos reales, que eso es lo interesante, ¿no? Y muchas veces, como les decía, pues fueron estos indicadores fueron pensados retomando la experiencia adquirida en la implementación de proyectos en otros países, pero si bien son en otros países, pues muchos tienen que ver con lo que se ve en el día a día o vemos en México, ¿no? Entonces, tampoco es que esté muy alejado. Y también es importante señalar que algunos de estos indicadores se tienen que tomar con mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, las horas extra excesivas. Bueno, eso puede ser, es un indicador de que puede haber trabajo forzoso, pero no significa que en sí mismo sea ya una situación de trabajo forzoso. Por eso hay que analizar cuál es la situación, cuál es el contexto, pero por ejemplo hay otros indicadores de los que ya les mencioné que claramente indican trabajo forzoso, como es la retención del salario, como es la retención también de documentos de identidad, o el aislamiento y la restricción de movimiento, que pues bueno, van muy ligados, y la violencia, que aquí, ya sean hombres o mujeres, pueden ser víctimas de violencia de la persona para la que están trabajando, pero bueno, pues claramente las mujeres sufren mucho de violencia sexual, ¿no? Son violentadas sexualmente, físicamente, y bueno, también tenemos violencia psicológica, pero bueno, ahí vemos también cómo están estas diferencias de qué tipo de violencia recibe un hombre, qué tipo de violencia recibe una mujer, ¿no? Entonces, bueno, ahí está siempre atravesado el tema de género y es algo que no debemos de dejar de ver, porque esto se vincula con temas de acciones de prevención, de atención y todo lo que implica. La siguiente, por favor. A ver, me voy a detener un poquito porque por aquí vi un comentario que dice: yo trabajo para el gobierno de la Ciudad de México mediante un contrato de honorario, sin embargo, me veo obligado a cumplir con un horario, actividades fuera de lo que marca mi contrato y horarios un poco extremos, a veces iniciar a las 5 a.m. o concluir a las 12 p.m. ¿Podría aplicar algo de este concepto de trabajo forzado, ya que si no cumplo puedo no ser renovado en mi contrato que es trimestral? Sí, por eso les decía, es bien complicado aquí. A ver, tú no te están, y bueno, desgraciadamente los temas de explotación laboral, pues es una violación de derechos humanos, sí lo es, pero bueno, si a ti te dijeran, no puedes salir de aquí vas a estar, no puedes, no, si te tuvieran incomunicado con tu familia, o este tipo de cosas donde tú tienes que estar ahí y no te dieran la libertad de decir, pues puedes irte, sí sería trabajo forzoso, ¿no? Aquí, pues sí, es una situación de explotación, claramente, de explotación laboral, pero bueno, tú tienes la libertad de salir, de regresar a casa
o incluso decir, pues ya no quiero trabajar porque precisamente, pues no, nadie quiere ser explotado, ¿verdad? Entonces, pues sí, pueden ser líneas muy, muy delgadas y por eso es importante tener la información completa, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, ¿no? Es importante porque precisamente en este fascículo que yo les decía, donde se hablan de estos 11 indicadores, nos señalan también cómo a veces, pues sí, las personas que están en sus centros de trabajo, pues a veces no se les permite salir por alguna situación que tenga que ver con su actividad, ¿no? Aquí, por ejemplo, veo quitar a los trabajadores el celular al inicio de su jornada es trabajo forzoso. Ahí hay que ver por qué te lo quitan, ¿no? O sea, si no, voy a poner un ejemplo, no lo sé, a qué se refiere específicamente este comentario, esta situación, pero no sé, si tienes que estar tratando con alimentos y pues tienes que usar guantes y cuidar la higiene y por eso te quitan el celular y al final de la jornada te lo regresan, bueno, pues entonces ahí tiene que ver más bien con políticas de la empresa que te las tendrían que informar también desde el inicio, pero bueno, aquí es una cuestión que habrá que ver por qué se les está quitando este medio de comunicación, ¿no? Entonces, es bien importante estas preguntas que ustedes hacen porque pues entonces también a veces podemos caer en decir que todo es trabajo forzoso y no, ¿no? Entonces, por eso la importancia de tener la información y de conocer estos detalles, conocer qué es lo que realmente hace que haga, que sea trabajo forzoso. El trabajo forzoso es una violación grave de derechos humanos, ¿no? Entonces, es importante saberlo y conocer todos estos elementos, ¿no? Y no caer en estas ideas de que de pronto todo puede ser trabajo forzoso. Hay que ser muy cuidadosos, cuidadosas cuando vemos estas situaciones, ¿no? Y así pasan muchas otras, con otras problemáticas, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que ustedes tengan estos conceptos, que puedan tener acceso a estas herramientas disponibles. La OIT tiene mucho, como ya lo dije, pero también hay otras organizaciones que tienen materiales desarrollados y que, bueno, ustedes también podrán acceder a ellos, ¿no? Y bueno, siguiendo con la presentación, pues entonces ahora hablemos un poquito más del género, ¿no? Y precisamente tiene que ver con estos roles y las características y oportunidades definidos por una sociedad que se consideran apropiados para hombres, mujeres, ¿no? Para niños, niñas y personas con identidades no binarias. Es importante entender que también se trata de el género es un producto de las relaciones entre las personas y aquí también podemos observar estas relaciones de poder que se dan, ¿no? El género no es un concepto estático, el género va cambiando a lo largo del tiempo y también de los lugares, ¿no? Y entonces, ¿por qué es importante hablar de la perspectiva de género? Digo, ya también Jacqueline lo mencionaba al inicio, que me facilitó mucho con la introducción, porque lo puso ahí ya, y bueno, entonces ya viendo todo este tema de trabajo forzoso, pues bueno, ¿por qué es importante la perspectiva de género? Pues precisamente porque nos ayuda a cuestionarnos, a cuestionar estas relaciones que existen y que son desfavorecedoras, ¿no? Para hombres, para mujeres, y que nosotros podemos cambiar, ¿no? Ver estas diferencias culturales y como ya los decía, también, pues también podemos crear a partir de pensar y de incluir siempre en nuestras acciones la perspectiva de género, podemos recrear cosas y encaminarnos precisamente a hacer las cosas de una forma distinta, ¿no? Buscando la igualdad. Y bueno, es importante también señalar que la perspectiva de género no se limita únicamente a políticas que estén concentradas en las mujeres, ¿no?
Y la siguiente, por favor. Ahora, hablando de género, siguiendo con este tema, aquí en trabajo forzoso, bueno, hay, ya se los he dicho también a lo largo de lo que les he ido presentando, pues bueno, las mujeres y las niñas representan el mayor porcentaje de personas que son explotadas sexualmente, ¿no? En la explotación sexual comercial y en el trabajo doméstico, ¿no? Entonces, aquí podemos ir viendo esto, ¿no? A ver, las mujeres son engañadas, son captadas, son, ¿no? Para realizar también ciertos trabajos, ¿no? Lamentablemente, pues sí, la explotación sexual comercial es donde vemos la mayoría de mujeres adultas y niñas en esta situación. En el 2014, la OIT hizo un estudio que es muy interesante, que se llama Ganancias y Pobreza, Aspectos Económicos del Trabajo Forzoso. Y es muy interesante porque, bueno, ahí nos da cifras. Son estimaciones, si bien es una publicación que ya tiene 10 años, pues sí es importante poder ver lo que se encontró en esta investigación, porque no solamente nos da cifras de cuánto representa económicamente la explotación de las personas, ¿no? El trabajo forzoso. También nos señala mucho precisamente a estos grupos vulnerables, entre ellos las mujeres. Y, por ejemplo, aquí un dato que quiero resaltar es que pues, en esta investigación, por ejemplo, se señala mucho, ¿no? Que las mujeres solteras que son jefas de familia, pues son mucho más vulnerables a ser víctimas de trabajo forzoso en comparación con un hombre jefe de familia, ¿no? Y esto nos habla de las vulnerabilidades y pues, de toda la situación que enfrentan las mujeres. En temas de datos concretos, pues bueno, aquí me voy a ir un poquito más rápido. Pues vemos precisamente en el informe de la OIT y de una organización que se llama Walk Free, que habla sobre el trabajo forzoso y matrimonio forzoso. La última fue del 2022. En 2021 encontraron que 27.6 millones de personas estaban en situación de trabajo forzoso. Hablando de mujeres y niñas, pues 11.8 millones del total estaban en esta situación y más de 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes pues no están escolarizados. La siguiente, por favor. Más de la mitad de niñas y niños, porque bueno, aquí también, o sea, yo les he dicho, la mayoría son mujeres y niñas, pero bueno, también están los casos de niños varones, ¿no? Están involucrados en la explotación sexual comercial y 4.9 millones de las personas en esta situación son mujeres y niñas. Ahora, aquí en este cuadro violeta, pongo un dato interesante también, que es en México específicamente, porque bueno, también recordemos que las estadísticas en temas de trabajo forzoso, trata de personas, pues siempre se habla de estimaciones, ¿no? Por la complejidad que implica tener cifras precisas. Entonces, son estimaciones, pero bueno, aquí el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que opera la línea nacional de atención a la trata de personas, bueno, encontró que en el periodo de enero de 2022 a junio de 2023, la mayoría de las víctimas eran menores de 18 años y, bueno, las niñas ocupaban un porcentaje muy importante como víctimas, ¿no? Otra vez confirmamos que la mayoría son víctimas de explotación sexual, comercial, y bueno, aquí también apareció el tema del matrimonio servil. Entonces, bueno, pues aquí claramente es un tema donde, de género, ¿no? Pero en otros sectores, la siguiente, por favor, podemos ver cómo están los niños, ¿no? Y los hombres. Aquí les presento esta tabla que, si bien hago la acotación y lo enfatizo, no es de trabajo forzoso, es de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, que se publicó el año pasado, no tiene mucho,
Pero, ¿por qué la pongo? Porque precisamente en temas de trabajo infantil también vemos por sector de actividad económica cuántos niños y cuántas niñas participan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el agropecuario vemos que la mayoría son niños. En construcción, también niños, ¿no? Que ahí tiene que ver también ya como con, a ver, los hombres son más fuertes, entonces ellos hacen actividades en la construcción y están estas lógicas, ¿no? De dividir qué es, qué hace, para qué sirve uno y para qué sirve el otro, ¿no? Entonces, esto nada más se los pongo ahí como un ejemplo precisamente de cómo aquí también podemos ver el género y en una situación de trabajo infantil que, insisto, no está vinculada a trabajo forzoso, pero que muchas veces también la línea de trabajo infantil y trabajo forzoso puede ser muy, muy delgada y a veces no se ve, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, el último concepto que quiero revisar con ustedes precisamente es el de interseccionalidad. Y bueno, este es un concepto acuñado por ahí desde 1989 por Kimberly Crenshaw. Y bueno, precisamente ella utilizó este concepto para describir las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, bueno, mujeres blancas y mujeres negras en Estados Unidos y criticar la categoría como de la mujer, ¿no? O sea, no es una figura de mujer, sino que ella decía, somos diferentes y eso es lo que también quería señalar. Este concepto también ha ayudado a señalar las luchas por la igualdad y los derechos de las mujeres, que bueno, hay diferentes necesidades, las luchas son diversas y que también pues están ahí atravesadas por las condiciones de la etnia, la orientación sexual, la clase social, etcétera. Y bueno, actualmente este enfoque es muy importante porque precisamente nos permite identificar cómo a partir de las características que define la identidad de las personas se crean sistemas de desigualdad y dominación en el marco de estas relaciones, ¿no? Y hay diferencias de ejercicio de poder y que es importante tener en cuenta precisamente todas estas situaciones por las que una persona, en las que una persona se encuentra y que puede afectar tanto su desarrollo como también todas las vulnerabilidades a las que son propensas, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí precisamente les muestro un esquema que habla de estas diferentes, es una combinación de cosas a las que las personas nos enfrentamos, ¿no? Yo puedo ser mujer, puedo ser morena, puedo ser migrante y además indígena, entonces claramente eso me va a poner en más desventaja, que es como toda la parte de abajo, donde se señala en las flechitas hacia abajo, pues es donde hay mayores vulnerabilidades y que también siempre es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Una mujer con estudios, una mujer no migrante o incluso que puede migrar a otro país de manera regular, ¿no? En otras condiciones, pues es muy distinto a lo que puede atravesar una mujer que tiene que migrar a otro país enfrentando diferentes situaciones, violencias, riesgos, no tener que comer, no hablar el idioma al país al que va a llegar, no tener información de sus derechos. Bueno, esto hace una diferencia importante que es muy relevante poder tenerlo en cuenta cuando nosotros como instituciones estamos generando acciones, ya se los decía desde el inicio, de prevención, de atención y en el trabajo forzoso, pues esto se ve claramente, estas vulnerabilidades de las que les he venido hablando, que he señalado, bueno, pues muchas precisamente terminan en situaciones de trabajo forzoso, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, también esto es parte de este estudio que les mencionaba del 2014. Y bueno, esto es muy sabido, pero bueno, aquí en este estudio también lo recalcan mucho,
que bueno, pues en el trabajo forzoso es frecuente en los sectores e industrias que atraen a los trabajadores poco calificados o nada calificados, ¿no? Donde la demanda de mano de obra y bueno, el pago que se concede pues es muy poco y bueno, las condiciones pues son muy malas, ¿no? Para las personas y muchas veces pues las personas acceden a ciertos trabajos o servicios porque sus necesidades son mayores y eso es algo que es aprovechado y muchas veces pues ya les dejan de pagar y terminan en situaciones de trabajo forzoso, ¿no? Ya les decía, además de la explotación sexual comercial, están los otros sectores, porque pues muchas veces solamente nos centramos en la explotación sexual comercial, pero también están los otros sectores donde observamos el trabajo forzoso, que es la agricultura, la construcción, la manufactura, la minería, los servicios y el trabajo doméstico. Como les mencionaba, vinculado al esquema anterior, pues bueno, las personas migrantes en situación irregular están más expuestas a la explotación de su trabajo y a diferentes situaciones de riesgo. Si nos enfocamos también en grupos etarios, pues bueno, podemos ahí encontrar sin duda alguna que niñas, niños y adolescentes son más vulnerables, pero incluso también si nos enfocamos en personas ya ancianas, pues también son vulnerables a otro tipo de trabajos forzosos, como muchas veces puede ser la mendicidad, ¿no? Entonces, eso también es importante ahí poder verlo. Y bueno, pues entonces, ¿por qué y para qué es importante el género y la interseccionalidad? Pues en primer lugar, yo quisiera señalar para comprender el problema, ¿no? Para comprender el problema y también concientizarnos, porque muchas veces se cree que estos temas, y lo he escuchado, pues también se cree que son modas, lo cual es lamentable creer que son modas, porque son problemáticas sociales que están ahí, que siempre han estado. Yo siempre digo, bueno, pues es que el trabajo forzoso, el convenio sobre el trabajo forzoso, el primero fue del año 1930. Si fue de 1930 y ahora estamos en 2024, bueno, pues no creo que sea una moda, ¿verdad? Más bien es una problemática social que está ahí, que tiene que ver con muchos factores, ¿no? Condiciones sociales, condiciones de género, condiciones de cultura, ¿no? Porque también esta es la otra parte, la cultura juega un papel muy importante y entonces poder ver el trabajo forzoso a través de los lentes del género y la interseccionalidad es muy importante para comprender el problema, porque si nosotros no comprendemos un problema, pues difícilmente podremos generar acciones para combatir ese problema, ¿no? Y para generar acciones de prevención que no solo se trata de combatir, si nosotros entendemos algo que está sucediendo, pues tendríamos que estar enfocándonos muchísimo en la prevención. Y también es importante para incorporarlo en estas acciones que ya he mencionado, cuando las instituciones a las que les corresponde hacer restitución de derechos, pues bueno, es importante, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos una víctima enfrente de nosotros? Tenemos protocolos bien definidos, tenemos traductores si esa persona habla alguna lengua indígena o ese niño, porque además con los niños también es una atención distinta. Si es un niño de 5 años que no sabe escribir o que tiene algún problema de lenguaje, cómo se atiende a ese niño o niña. Todo eso nos ayuda a ver cómo hacer las cosas, cómo reaccionar, cómo atender y sobre todo cuando ya está la víctima ahí enfrente de nosotros, ¿no? Cuando nos corresponde como instituciones dar la atención directa. Pero cuando no nos corresponde dar atención directa como instituciones, pues también tenemos muchas cosas que hacer y es cómo generamos una campaña de comunicación que realmente le llegue a las personas, que sea comprensible para ellos, ¿no? De nada serviría hacer una campaña donde se les cite el concepto de trabajo forzoso si la gente no lo va a comprender, si para la gente resulta aburrido. Entonces son cosas que tenemos que pensar, ¿no? Cómo generar una campaña de comunicación, por ejemplo, que realmente tenga un impacto en las personas, cómo acercar información a las personas, a las familias,
tratar de romper precisamente con estos patrones culturales que muchas veces contribuyen, ¿no? al trabajo forzoso, pero muchas veces por desconocimiento, ¿no? Esto de creer, porque pues es algo muy común de, bueno, voy y me consigo a una empleada doméstica indígena y le estoy haciendo un favor. No, no, son cosas que se tienen que combatir y que respetar, y que la gente tiene que saber que cuando alguien contrata a una trabajadora del hogar, pues también tiene derechos y se le tiene que pagar y se le tiene que dar una seguridad social. Entonces, hay mucha desinformación y es con lo que tenemos que trabajar también, ¿no? Y bueno, poder generar así políticas públicas de manera integral. El gran reto que siempre se tiene es hacerlo de manera coordinada, y es un reto, pero también es una gran oportunidad, precisamente para poder ser creativos, innovadores, y poder también maximizar los recursos, que pues también siempre son muy pocos, ¿no? Pero hacerlo siempre desde una visión integral, no solamente ser reactivos, porque muchas veces eso pasa, solamente se reacciona al problema, pero pocas veces se invierte en la prevención, y bueno, también poder definir mejores acciones de atención cuando ya está el problema ahí, ¿no? Bueno, pues la siguiente, por favor. Ya nada más por último, aquí en esta slide pongo cuáles son los principales, bueno, la legislación en México en materia de trabajo forzoso. En primer lugar está la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, que si bien no define el trabajo forzoso, no lo define, sí establece diferentes derechos que precisamente van encaminados a que una persona no tenga que vivir situaciones de trabajo forzoso, ¿no? Entonces, eso es muy importante ahí tenerlo en cuenta también. Tenemos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde también se aborda el tema de trabajo forzoso. Claramente en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, ahí está definido también trabajo forzoso, ¿no? Que en este sentido pues es la principal ley donde encontramos el trabajo forzoso. Tenemos la Ley Federal del Trabajo también, y tenemos el Código Penal Federal, que si bien no establece trabajo forzoso, sí tipifica delitos como la corrupción, la pornografía, el turismo sexual, la trata de personas, ¿no? Que todos estos están vinculados al trabajo forzoso. Y estas se las dejo aquí solamente para recordar cuáles son esta ley, y ustedes en sus estados, pues también en la Ley General de los Derechos de Niños, la ley en materia de trata de personas, en los códigos penales estatales, pues también, ¿no? Podemos encontrar esto. Aquí solamente señalé la legislación a nivel nacional, pero es importante saber que ahí está también, ¿no? Porque cuando somos funcionarias o funcionarios públicos, pues bueno, la ley es nuestro principal marco de referencia, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan que ahí está. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que pues esta sesión haya sido muy provechosa para ustedes. Les dejo aquí también algunos recursos de interés que ustedes pueden consultar. Bueno, ya se les dijo, se les va a mandar la presentación, y algunos de ellos son documentales que pueden encontrar incluso en YouTube. 2 documentales, un reportaje que ilustran muy bien la problemática de trabajo forzoso, y muchas veces esta vinculación también, esta línea delgada que les decía con el trabajo infantil. Y bueno, pues por último, solamente quiero agradecerles y dejarles pues estas reflexiones, y por qué no podemos pensar en problemáticas si no pensamos a través del género, si no pensamos a través de la interseccionalidad, y tener esta visión amplia que necesitamos para poder enfrentar problemáticas tan complejas como es el trabajo forzoso. Bueno, no sé si haya tiempo todavía de hacer preguntas, ustedes me indican, y si no, bueno, pues muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Nancy, por impartir esta conferencia del módulo 2, trabajo forzado con enfoque de género. Agradecemos mucho su participación y si tenemos algunas preguntas, yo le pediría que pudiéramos dar respuesta a la primera que me hicieron llegar. Es ¿qué medidas se han implementado para combatir el trabajo forzoso en comunidades indígenas? Aquí yo creo que, sí me escucho, creo que tenemos precisamente un gran reto, ¿no? Más que medidas, o sea, creo que, porque habría que ver dónde, ¿verdad? ¿Qué tipo de, qué tipo, ay, perdón, ¿sí me están escuchando? Sí. Sí. Ok, ya, es que aquí me apareció algo raro. Perdón, permítanme un momento. Ya. Tenemos un gran reto y que tiene que ver precisamente con lo que yo les decía, ¿no? Combatir patrones culturales, pero acercar información también, ¿no? ¿Qué pasa con las comunidades indígenas? Pues un montón de problemáticas que pueden derivar en trabajo forzoso, ¿no? O en matrimonio forzoso, que bueno, la OIT lo separa un poquito del trabajo forzoso y bueno, es una discusión también más compleja, pero bueno, si hablamos de trabajo forzoso y trata de personas, pues bueno, efectivamente puede haber matrimonio forzoso, sobre todo pues de niñas y adolescentes, que es una de las principales problemáticas sociales que tratamos de combatir. El hecho de muchos niños y niñas tienen que salir de sus comunidades porque pues tienen muchas carencias, ¿no? Y tienen que salir a trabajar. Entonces ahí de entrada ya nos topamos con un problema que es el trabajo infantil, ¿no? Muchas veces los niños no tienen acceso a la educación. ¿Por qué? Pues porque viven en comunidades muy aisladas, es difícil llegar a las escuelas o no hay escuela cerca, en fin, son todas estas problemáticas que desde ahí empiezan, ¿no? Entonces, yo les decía, es un tema muy complejo porque el trabajo forzoso no es de que, ay, hoy apareció y punto. No, tiene que ver con que no hay oportunidades, con que a lo mejor, hablando de comunidades indígenas, los niños no tienen acceso a la educación porque no hay escuelas, o porque el maestro lamentablemente solamente puede llegar 2 días a la semana, o porque los niños no pueden ir porque los papás, porque tienen que trabajar ¿no? en el campo, porque de eso depende que cada día puedan tener un alimento. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Informar a los papás, informar sobre los derechos de las niñas y los niños, de los adolescentes, los derechos de las mujeres, ¿no? Eso es bien importante, hablando en cuestiones de género. No porque una niña ya tenga 14 años ya se puede casar, ¿no? O sea, que es de pronto lo más común. Y también yo siempre lo menciono porque es muy importante para mí, hay que tener cuidado con no criminalizar la pobreza, ¿no? Y todo esto tiene que ver con estas problemáticas y factores estructurales, ¿no? Si una persona ha llegado a una situación de trabajo forzoso es porque todo lo anterior, todo este sistema de seguridad, de protección, de derechos, de garantía de derechos, falló, ¿no? Porque esta persona ya llegó a esa situación de trabajo forzoso, ¿no? Entonces, más que hablarles de qué cosas se han hecho en comunidades indígenas, que seguramente, porque esa es la otra, también hay muchas organizaciones locales que hacen cosas importantes. Y no podemos dejar de mencionar esto también porque si bien el gobierno le corresponde hacer lo que la ley indica, bueno, pues también tenemos organizaciones que actúan muchas veces de manera muy cercana con las comunidades, ¿no? Entonces, la información es un primer paso que tendríamos que estar acercando y si ya existe, siempre estar fortaleciéndola, porque es una cuestión que siempre se tiene que estar reforzando, reforzando, reforzando. Y en segundo lugar, ver que existan también condiciones favorables para el desarrollo de las personas, ¿no? Suena todo muy fácil, es complejo, pero no imposible, ¿no? Por eso para la OIT es muy importante siempre, y es una organización tripartita,
y trabajar de la mano con organizaciones de empleadores, incluso de trabajadores a través de sindicatos, pues resulta muy importante porque así se pueden generar cambios, ¿no? Muchas gracias, maestra Nancy. Si me lo permite, le haremos llegar a su correo las otras inquietudes que nos pusieron en el chat y las preguntas, porque por cuestiones de tiempo, pues ya nos extendimos un poquito, pero si me lo permite, se lo haremos llegar por vía mail. Claro que Y sí. para concluir, independientemente del agradecimiento por parte de la Comisión Estatal por esta ponencia, por esta plática que hoy nos hizo favor de impartir, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez firma un reconocimiento para usted por esta plática, por esta conferencia. Si me hacen favor, mis compañeras, de exhibirlo. Y aquí está un reconocimiento para usted, maestra, por impartir la plática Trabajo Forzado con Enfoque de Género en este segundo módulo del Diplomado Mecanismos y Herramientas para la Prevención, Atención y Combate al Trabajo Infantil, Trabajo Forzoso y Trata de Personas. Muchas gracias, maestra, por sus aportaciones. Sin duda nos serán de gran ayuda a todas las personas que tuvimos la oportunidad de escucharla y que estamos cursando este diplomado.